ser profesional desde el enfoque clínico, pero con el enfoque cognitivo-conductual y con la perspectiva de género. Como ya lo decía la licenciada hace rato y también lo comentábamos aquí, hemos estado hablando de cómo se construye un sistema. Mencionaban hace un rato si sabíamos lo que era el patriarcado y yo seguramente levante su mano por favor aquellos que algún momento de pronto en memes, en videos, con sus compañeros, con sus amigos, en un grupo en una reunión, de pronto alguien menciona, alguna mujer o alguna persona menciona algo sobre el feminismo o sobre la violencia de género, menciona la palabra el patriarcado y que ustedes hayan escuchado, hayan visto que alguien diga, ya vas a empezar otra vez con tus cosas. Levante su mano, por favor. ¿Ok? Gracias. Levante su mano también quien de pronto ha conocido o que le han contado, te ha contado el primo de un amigo o quien sea, que te ha contado o que tú conoces, que tu amiga o que la comadre o la tía o la hermana o quien sea está en una relación donde no la tratan bien, donde el novio pues la trata mal, donde el esposo, la pareja, amante querido, lo que sea, la golpea, la maltrata. Y entonces levante su mano quien ha escuchado y quien haya dicho incluso este argumento de, pues sí, pero es que ella tiene la culpa, ¿por qué se queda ahí? ¿Por qué no se va si la trata mal? Levante su mano quien ha escuchado eso. ¿Ok? Gracias. Cuando hablamos de patriarcado, necesitamos entender, como lo decían hace rato, que el patriarcado es la manera en la que se construye una sociedad. Nuestra sociedad ha estado construida y ha estado determinada por lo que han normado los hombres a lo largo de la historia. Ideas como que le decía en la ley, ¿no? Que decía, no, solamente las mujeres y los perros no votan, pero ideas como que las mujeres tenían un cerebro más pequeño, ideas como que, es que ya estás así porque estás en tus días. O estás así, ¿sabes qué? Te hace falta, pues, el mañanero, ¿no? Y con eso se te quitan los dolores de cabeza. Ideas como que de pronto, pues, ¿sabes qué? Es que, ¿cómo crees que puede ser posible que una mujer pueda gobernar si además, si te va a pasar, pues sí, va a gobernar solamente 15 días, porque los otros 15 días, entre que el síndrome premenstrual y el síndrome posmenstrual va a estar llorando y entonces no va a poder hacer nada? Ideas como esas son las que se han solidificado a través de ese sistema cultural y se han hecho así permeables para todos y para todas, para hombres y para mujeres. Entonces, la perspectiva de género aplicado transversalmente a todas las cosas, que eso ya tiene que ser un ejercicio personal, pero también político, también de un servicio para todas las personas que están ejerciendo un cargo de servidores públicos, para los que se están preparando como docentes, como para ejercer cualquier profesión, yo tengo que aplicar la perspectiva de género, porque necesito, solamente a través de eso me va a permitir identificar precisamente cómo están funcionando las desigualdades y las vulnerabilidades para hombres y mujeres en un sector social determinado. Porque si bien las diferencias que existen entre hombres y mujeres no son las mismas de las que tienen, se parecen mucho, pero sí va a haber diferencias si hablamos de mujeres y hombres de la Facultad de Arquitectura de Jalapa, de la ciudad capital, si hablamos de mujeres y hombres que estudian en una zona rural, que viven en una zona serrana, que viven en la costa, ¿por qué? Porque todo lo social se involucra, todo lo cultural se involucra. Si estamos hablando y si estamos analizando y reflexionando sobre estos temas, es indispensable que nosotros empecemos ya a integrar ese tipo de cuestionamientos en nuestra práctica profesional todo el tiempo. Mencionaban la palabra de la sororidad. Levante su mano quien ha escuchado pues sí, a hombres o a mujeres decir, mira, o sea, ellas que andan diciendo y que dicen que son muy sororas y que muy mujeres, pero mira, ahí están esas dos y que se están atacando entre ellas y que se están diciendo de cosas. Levante su mano quien ha escuchado, ha dicho o ha presenciado algo así. Ok, aquí es necesario puntualizar, como lo decía la licenciada, tenemos un error muy grande y el error es creer
que porque somos mujeres, todas somos sororas. Y no es así. La sororidad no se nace, no se nace con ella por ser mujer, no la despedimos por los poros porque somos mujeres. La sororidad es una decisión de cada mujer. Es un pacto que tú haces con otra mujer. Y como es una decisión personal, yo puedo decidir ser sorora con ella, porque sí, por algo. Pero puedo decidir no serlo con esta persona, esta otra mujer que a lo mejor me está violentando. Y puedo no serlo, y está bien, pero tengo que saberlo. Dejemos de reproducir estas ideas falsas que vienen a través de la ignorancia, de no reflexionar y de no conocer realmente lo que está pasando y en qué consisten las cosas. Entonces, entender que el patriarcado es un sistema hecho hegemónicamente por hombres y que nos determina a todas, a mujeres y hombres también, el cómo vamos a hacer, el cómo nos vamos a comportar, el qué es lo que vamos a pensar. Estas ideas de creer y de esta manera de ser entre mujeres en la que pues yo te ataco porque me bajaste al no, o sea, el señor, el novio, le pone el cuerno a la chava. ¿Y qué es lo que generalmente sucede? La chava, la esposa, se va en contra de la mujer. Es que ella se te metió por los ojos y no sé qué. A ver, no, espérame. ¿Quién era tu novio? Era él. ¿Quién era tu esposo? Era él. Quien tenía el pacto contigo de respetarte, de respetar la relación que tenían, era él. No es que le quite responsabilidad a la otra persona, no. Pero la otra persona podía andarte brincando ahí de cabeza y de rodillas, lo que tú quieras, y si tú respetas ese pacto, no hay manera de cómo la otra persona pueda intervenir ahí. Entonces, aunque la otra persona tiene su grado de responsabilidad, el que es principalmente responsable es esa persona que es tu pareja. Pero en esta construcción social nos han orillado a creer que la responsable es la otra mujer. Y le restamos responsabilidad a ese hombre. Eso es una construcción social. Esta idea de esto de decir, es que ¿por qué se queda ahí? Eso es una construcción social, porque creemos que la responsable de lo que está viviendo es la persona que está ahí, es esa mujer que acude al juzgado a denunciar y que después el hombre va y le dice, le ruega y chalala, y entonces, ay, pues es que siempre ya no… Y la culpamos a ella y la revictimizamos. Eso es una construcción social. Si estamos aquí, yo los invito a que a partir de ahora, si es que no lo han hecho, ustedes aprendan a cuestionarse todas y cada una de las situaciones que viven en su entorno social, todas y cada una de sus creencias. Cuestiónenselas y aprendan y den paso o dejen abierta una puerta para entender que quizá hay otras formas. ¿Ok? Dejemos de reproducir la violencia, las ideas que fomentan la violencia. ¿Ok? Aquí les voy a hablar un poco también acerca del síndrome pero cómo afecta en la parte psicológica. Vimos cómo se desempeña o cómo se sucede en la parte legal, en la parte social. Pero aquí vamos a puntualizar un poco más cómo en la parte psicológica nos está afectando y por qué ahí es importante, sí, como mujeres, desempeñar la sororidad, pero también como hombres aprender a entender cuál es mi responsabilidad en el asunto. Siguiente, por favor. Entonces, el síndrome de la indefensión aprendida o el síndrome de la mujer maltratada es un fenómeno psicológico que le pasa a las personas que están inmiscuidas en situaciones donde constantemente están sintiendo esta sensación de no tener ya como para dónde hacerte, no tienes opciones. No sientes que pueda haber manera de cómo solucionar eso, de cómo salir de ese problema. Entonces, pero esta sensación no es que empezó ayer, ni antier, ni el mes pasado. Esta situación, esta sensación donde la persona se siente constantemente agobiada, constantemente en una sensación de impotencia y de desesperanza, esto empezó desde hace mucho. Y se viene reproduciendo y ahorita vamos a ver cómo. Ya lo dijo la licenciada, no aterrizo mucho ahí. Este término se origina a partir de los 1960 con las investigaciones del psicólogo Seligman. ¿Ok? Entonces, de ahí se va dando
Se da con experimento con animales, pero de ahí pues abre la puerta para identificar estas conductas también en seres humanos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los orígenes de este síndrome y cómo va evolucionando? Y como ya lo vimos, el origen de este síndrome es la violencia intrafamiliar. Así es. Esto se da en estas casas, en estas familias, en donde existen niños y en donde hay violencia verbal, física, psicológica, emocional. No solamente es que ya no le pegues, sí, no le pegas, pero le hablas horrible a tu pareja, le hablas horrible a tus hijos. Hay este dicho, hay un chiste, bueno, que antes era un chiste. Nosotros como sociedad reproducimos, la sociedad mexicana, porque los otros pues no los conozco, pero conozco la mexicana, tendemos a reproducir la misoginia y la violencia a través de los chistes y a través de las burlas. O sea, a mí me encanta luego el humor del mexicano. Me acuerdo cuando fue el temblor ahorita que coincidió en la fecha, que fue en la madrugada, en el 2017 me parece. O sea, más tardé en yo salir de mi casa que en los memes que me empezaban a llegar en el celular, de ahí está el bolillo para el susto, ¿no? O sea, entonces estaba yo muerta de la risa porque decía, ¿quién demonios está temblando y con el celular haciendo un meme? Pues solamente un mexicano, ¿no? Pero así como haces eso, haces muchas otras cosas que son horribles, horribles. Y los chistes están hechos generalmente, o nos hemos acostumbrado en nuestro sistema mexicano, que el chiste está para ridiculizar a la otra persona. Y por ejemplo, decía yo, hay una frase y que es como un ejemplo, pero que es muy concreto, que decía, hay un niño que estaba en la clase y la maestra estaba pasando lista y entonces le decía, no, pues Juanito Pérez y Pepito Velázquez y chalala, y no, pues a ver, fulano de tal, ¿no? Y la maestra veía que estaba fulano de tal, pero fulano de tal no decía presente. Y fulano de tal, y así, oye, te están hablando, no, pero es que yo así no me llamo. ¿No te llamas así? No, ¿cómo te llamas entonces? Pues es que yo me llamo tonto. ¿Cómo que te llamas tonto? Sí, pues es que en mi casa, pues así, oye, tú, chamaco tonto, ándale, haz esto. Ay, pues que eres tonto, oye, qué tonto. Y entonces, recuerden, eso me da a pensar, una frase dicha 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, ojo aquí, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos comportamos dentro de nuestras dinámicas sociales, dentro de nuestras dinámicas familiares. Entonces, la violencia intrafamiliar, sobre todo en la infancia, cuando nosotros como padres o cuando a nosotros como hijos, como hijas, nos tocó una dinámica en donde la mayor parte del tiempo yo me sentía con temor, donde mi familia no era un lugar de protección, de seguridad, de cuidado, donde a lo mejor pues el niño constantemente está en esa zozobra de, ay, es que algo me puede pasar, es que tengo que hacer esto porque si no me va a pasar algo, mi papá, mi mamá, alguien, a lo mejor me van a pegar, me van a decir, qué sé yo, no solamente es el pegar, ¿no? Entonces, este síndrome se origina durante la infancia. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona que la persona va generando problemas de autoestima. Esta sensación, ¿alguna vez ustedes han sentido, no sé, que de pronto sienten que por más que haces y haces lo que haces, tú y tu persona no eres suficiente? ¿Alguna vez alguien te hizo sentir así? Eso es lo que se siente. Esa sensación, cuando existe violencia en la familia, ese niño, esa niña que va a crecer, se va a convertir en una persona que va a estar sintiendo que su existencia, que su manera de ser, que sus deseos, que sus pensamientos, que lo que él haga, nunca jamás será suficiente para tener a sus papás contentos, para que le den amor, para que lo hagan sentir amado, para que le digan, wow, sí, qué bien, qué padre, tú lo hiciste. No, porque siempre va a haber el reclamo, siempre va a haber la violencia, siempre, y entonces así vamos a crecer y vamos a convertirnos en adultos que una de dos, les digo a mis pacientes, una persona que en su infancia la hacen sentir no suficiente, se convierte en una persona o complaciente, o sumamente complaciente, o una persona que se va al otro extremo. Una persona que entonces va a ser, como adolescente, va a ser un niño que dice, bueno, pues es que así yo ya hice esto, yo ya saqué 10, yo ya saqué, o intenté hacer lo mejor que pude, pero pues aún así mis papás se enojaron y me regañaron y me exhibieron y qué sé yo, pues entonces ya no lo hago.
O yo hice y no me pelaron. Y entonces, pues, ¿para qué lo hago si no me pelan? Entonces voy a hacer lo contrario para ver si así sí me pelan. Y entonces empieza esta persona a tener problemas de conducta, a tener problemas con la autoridad, a tener problemas con los compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en su inconsciente dice, pues si hice las cosas bien y no fue suficiente, no me dieron la atención que yo necesito, pues a lo mejor si lo hago mal, tal vez sí me vean, ¿no? Y entonces, esto, obviamente, como todos sabemos, las cuestiones de violencia van siempre en aumento. La violencia siempre va en aumento. No es cierto eso de que, ay, bueno, ya ahorita, ya después, pues igual y ya cambia, ¿no? No va a cambiar. No va a cambiar nada. Se va a poner peor. Bueno, sí va a cambiar, se va a poner peor, ¿no? Pero no para mejor. ¿Qué es lo que nos lleva el hecho de que qué es lo que ocasiona el hecho de que un infante empieza a tener problemas de autoestima? Nos va a llevar que al crecer va a ser una persona que por los vínculos que se genera en su familia, que no son vínculos sanos, se va a aprender a vincular con otras personas de una manera no sana. Va a generar apegos ansiosos, evitativos, desorganizados, ambivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la manera en la que cómo se va a relacionar con la otra persona, la manera en cómo va a generar amistades o parejas, va a ser desde un lugar en donde la persona puede ser que constantemente va a estar en este temor de es que me va a abandonar, porque yo no soy suficiente. Y entonces, para que no me abandone, porque yo sí necesito el afecto, porque todos como seres humanos necesitamos el afecto. Somos seres biopsicosociales. Y entonces necesitamos la convivencia social y necesitamos el afecto de la otra persona para estar mentalmente sanos. Entonces yo voy a buscar el afecto, voy a buscar ese sentido de pertenencia, ese sentido de adaptación, de aceptación por parte del otro que no tuve en mi familia. Y lo voy a buscar, pero lo voy a buscar mal. Y entonces estas personas generalmente se van a enfrascar en relaciones que son tóxicas. Ojo aquí, por favor, dejemos de etiquetarnos a nosotras como personas tóxicas. La persona no es tóxica, ¿sí? Lo tóxico son los comportamientos. Entonces, entonces estas personas van a generar relaciones tóxicas, van a generar relaciones donde existe la violencia, donde seguramente van a ser minimizadas, donde van a ser invisibilizadas, donde van a ser invalidadas. Todo lo que tenga que ver contigo, lo que opines, lo que creas, lo que pienses, lo que sientes, va a ser invalidado. Pero aún así, no importa cuánto te lastimen, tú vas a decir, híjole, pues es que es mi culpa, yo tengo que hacer y tengo que aguantar. ¿Por qué? Porque yo necesito el afecto, necesito sentir que me aprecian, necesito sentir que me toman en cuenta, aunque sea chueco. ¿Por qué? Porque en mi familia yo aprendí que pues a lo mejor no me daban abrazos, pero aprendí que la manera en la que me veían era gritándome, o era regañándome, o era diciéndome que hice las cosas mal, o era diciéndome cualquier sarta de tonterías. Entonces, bueno, pues si eso lo aprendí en mi familia, pues a lo mejor sí, y mi familia me ama, se supone que mi familia me ama, se supone que mis padres me aman, que mi abuelo, mis tíos me aman. Entonces, si mi abuelo, mis tíos me tocaban, aunque yo no quisiera, o aunque me sintiera yo incómoda, pero eso es el amor de los tíos, ¿no? Así es. Si mi mamá, si mi papá pues me hablaban mal, ¿no? Me decían groserías. Recuerdo aquí que cuando mi hija iba en la primaria, pues yo iba luego por ella. Nunca fui y nunca he sido de esas mamás que se quedan allá a platicar. Detesto eso. Me chocaba eso, me chocaban las juntas así de ya, a lo que vamos, dejen de platicar, eso no me importa, ya a ver las calificaciones, ¿no? Tengo prisa. Y me acuerdo que cuando yo iba a recoger a mi hija, había otra mamá. Y yo sentía así, yo decía, uy, ¿no? Todavía no sabía todo esto, todavía no estaba como muy abierto este tema. Y entonces la mamá llegaba y saludaba a su hija, le decía, ¿qué onda, güey? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Otra vez o no? Y yo decía, ok, no, pues está chido, ¿no? Esa es su manera de mostrarse cariño.
Pero entonces, como decía la licenciada, y entonces esa niña seguramente va a crecer y sus palabras de cariño, entre comillas, con sus amigas va a ser, ay, te ves bien putita, ¿no? Como decía. Y eso es muy común, ¿eh? En adolescentes, secundaria, bachillerato y prepa, uy. Y yo les digo, a ver, ¿en qué lugar del mundo, en qué lugar del planeta, el que te digan te ves bien, sorris? O el amigo gay, o sea, sí le tolero al amigo gay, ay, sí, vamos a no sé qué, y X, y que me diga, y yo, ¿en qué lugar del mundo eso es algo bonito? Eso es algo de cariño, eso no es una palabra de cariño, pero lo han normalizado. Lo hemos normalizado, lo hemos naturalizado. ¿Por qué? Porque seguramente en nuestros entornos así es. Y entonces estas personas van a buscar ese tipo de cosas que conocen. Entonces nos vamos a topar y nos vamos a enfrascar en relaciones que no son sanas. Y entonces eso nos va a llevar a que seguramente cuando yo tenga una pareja, sea un novio, una novia, un esposo, qué sé yo, me voy a enfrascar en relaciones que van a estar como identificadas por el círculo de la violencia. ¿Dónde empiezan las cosas? Ahí más o menos bien, ¿no? Estamos, y poco a poco empieza el aumento de la tensión, donde no te comportes así, no hables así, no sé qué, no te vistas así, es que no me gusta, es que, o lo que tú dices, no, tú estás mal, tú estás loca, tú no sabes, tú no opines, aquí solo yo, y lo que yo diga. Y empiezan así a aumentar la violencia, empieza en aumento, hasta que explota. Y luego dicen, es que bueno, sí se enoja mucho, pero pues es que yo tuve la culpa porque yo ya sé que no le gusta que me ponga yo falda, entonces, pero es que a mí me gusta y yo me la puse y pues ya sé que se iba a enojar, entonces pues ya, yo voy y me cambio, ¿no? O yo tuve la culpa porque ya sé que no le gusta que yo le hable a mi amigo, pero es que es mi amigo del alma, ¿no? O sea, solo somos amigos y él dice que seguramente mi amigo quiere conmigo, porque las amistades entre hombres y mujeres no son posibles. Entonces mi amigo quiere conmigo, pero pues es que de verdad que yo, o sea, solamente somos amigos y eso, se enojó y entonces por eso me jaló, por eso me quitó el teléfono, por eso chalala, ¿no? O luego dicen, bueno, sí, pero pues no me pegó a mí, o sea, es que estábamos discutiendo y le pegó a la pared, pero no me pegó a mí, ¿no? O sea, entonces todo eso, sí, ahorita no te pegó a ti, pero ese golpe que le dio a la pared te lo quería dar a ti. ¿Ok? Entonces, ahora fue la pared, después va a ser a ti. Entonces, viene esta, ¿no? De pronto ya es como que sí, la persona, la parte sana de la persona, aunque sea chiquita, dice, a ver, no, esto no. Y entonces dice, ¿sabes qué? No, ya, bye, terminamos, nos separamos, vete, no te quiero ver, me alejo, qué sé yo. Y hay una separación, puede ser, o puede ser como intentar poner este límite. Pero en el ciclo de la violencia, ¿qué pasa? Que la otra persona que es violenta, pues generalmente siente la pérdida de control, porque esto lo que busca es el control. Entonces siente la pérdida de control y dice, ¿sabes qué? No, perdóname, mira, y ahí va como dice, va como perro arrepentido con la cola entre las patas y no sé qué cosa, ¿no? Ya no me sé lo demás. Y va y le dice y le baja el sol, la luna y las estrellas. Y por supuesto que la persona tiene un afecto, y le dicen a la persona, es que ¿cómo es posible que no veas? No, ¿por qué? Porque la persona de la que se enamoró no era ese hombre violento, era ese hombre que era muy lindo, muy encantador, muy atento, muy romántico y además, eso por un lado, pero además recordemos que la persona generalmente va a tener una mala interpretación de lo que son las acciones sanas. Y el amor romántico también nos viene a dar en la torre, ¿por qué? Porque el amor romántico te dice, si te cela es que te quiere, si te trata mal es porque, o sea, no te habla y te trata mal es porque seguramente quiere contigo. Si eso no te está controlando, te está cuidando. Por eso quiere que le mandes fotos y tu ubicación o te pone ahí la aplicación para ver a dónde estás y con quién hablaste y chalala, es porque te está cuidando, porque te quiere mucho. No es cierto, eso es control. No hay nada más dañino que el amor romántico. El amor romántico no existe, solamente en Disney, pero no existe en la vida real. Entonces, aquí tenemos que ser conscientes de que existen todas estas cosas que se van sumando para que la persona pueda desarrollar y pueda estructurar bien
este síndrome. Entonces la persona por supuesto que tiene un afecto, esa mujer tiene un afecto y en su cabeza dice, bueno, es que no era así, a lo mejor va a cambiar si yo mejoro esto, si yo me dejo de vestir así, si yo le dejo de hablar a mi amigo, si yo me comunico y le digo a él en cada momento, cada minuto del día en dónde estoy, seguramente él se va a calmar, se va a tranquilizar, va a confiar y ya va a volver a ser la persona encantadora que era al principio. Pero eso nunca sucede. ¿Ok? Y entonces, después viene esta parte del arrepentimiento, la persona regresa porque tiene esa esperanza. Y viene la luna de miel, por supuesto, la fase de la luna de miel en donde pues todo así, ay, sí, parece que sí está cambiando, está haciendo un esfuerzo por cambiar, porque yo ya me fui y me vio que saludé a mi amigo así de lejos y ya no me dijo nada, nada más como torció la cara, pero no me dijo nada, ¿no? Y entonces, no me dijo nada en ese momento. Y como entonces yo dije, ay, bueno, ya está cambiando, mañana otra vez que salga de la escuela, pues ya voy a ir y me voy a sentir con la confianza de ir y despedirme de mi amigo de beso. Porque ayer, pues él ya vio que yo lo saludé, sigue siendo mi amigo, pues no me dijo nada. Pero entonces yo hoy me saludo de beso. Y no me dice nada, pero me aplica la ley del hielo. Que eso también es violencia, ¿no? Y entonces pasa ese periodo de la luna de miel, y empezamos nuevamente a la fase de la acumulación de la atención. Y esto es un ciclo que se repite y se repite y se repite. Por eso, cuando nosotros escuchamos a personas decir, ay, es que ¿por qué no logra salir de ahí? Entendamos esto. Y entendamos primero que este pensamiento de decir, ay, es que ella tiene la culpa, ella es responsable porque se queda ahí porque quiere. Eso, señoras y señores, es un prejuicio para empezar. Y es un prejuicio que lo único que denota es la ignorancia que tenemos acerca de este tema y de cómo funcionan las relaciones, las dinámicas de las relaciones interpersonales a nivel psicológico, a nivel social y a nivel de violencia. Entonces, cuando en su cabecita, por ahí en alguna situación les aparezca el, ay, es que mejor me muerdo la lengua y no digo nada y mejor analizo y mejor observo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se trata de que la persona se quiera quedar ahí. Se trata de que ya su percepción de la realidad y de sí misma y de su pareja y de lo que sucede ahí está totalmente equivocada. Está totalmente distorsionada por todo su contexto de vida y por todo su contexto social que la ha llevado a vivir y a evolucionar en el síndrome de la indefensión aprendida. Si un niño, si una niña constantemente está sintiendo que no tiene un lugar seguro, que las personas que la aman o que dicen amarla son las personas que la están agrediendo verbalmente, emocionalmente, físicamente, que la están invisibilizando, que la están invalidando. ¿Cómo invalidamos a los niños? Cuando el niño llega con su lombriz porque estaba en la calle y dice, mira mamá la lombriz y tú, ay ya quítate, verde, fuchi, guácala, eso no. Ok, o sea, pueden no gustarte las lombrices y está bien, a lo mejor fue impertinente que tu niño llegara con la lombriz ahí mientras estás cocinando. No agarres la lombriz, pero no ignores y no invalides la emoción de tu hijo, de tu hija. Y dile, ok, a ver, espérame tantito, no me gustan las lombriz, pero wow, qué padre, qué bueno, seguramente eres un explorador, qué sé yo, lo valido, lo reconozco. Entonces, cuando un niño desde pequeño está sintiendo que no hay nadie en quien pueda confiar, que las personas que se supone que lo aman son las que lo agreden, entonces se sume en esta posición, en su cabeza se empieza a construir este lugar en donde no importa, haga lo que haga, no va a haber manera para que se sienta mejor. No va a haber manera para que la vida sea distinta, no va a haber manera para que no va a haber algo que yo pueda hacer para que este malestar emocional, para que este dolor desaparezca. Y voy a empezar, hace poco estaba en un programa de radio, estábamos hablando de la depresión y decíamos algo muy, muy importante sobre la depresión, y es que las personas cuando empezamos a tener depresión, y la depresión se instala por mucho tiempo, la persona comienza a sentir y a creer que así es su estado normal. La depresión no solo es estar llorando,
¿ok? La depresión puede ser un estado donde yo estoy apática, donde yo estoy irritable, donde yo no tengo energía, donde estoy desmotivada, donde pierdo la capacidad de disfrutar las actividades comunes que yo hacía, y entonces comienzo a creer que ese es mi estado emocional normal. Pero no es así. Algo está pasando en nuestro cerebro y por eso nos sentimos así. Lo mismo pasa con estas personas. Empiezan a creer que ese ya es el entorno en donde pueden existir y que no hay otra posibilidad. Y entonces, pues es como, no importa que esté la puerta abierta, pues sí, pero como dice el dicho, ahí los dichos que tenemos nos dicen mucho de la construcción social y nos dicen mucho también de la violencia. Y como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso refleja completamente el síndrome de una persona, de la indefensión aprendida. Pues ya para qué le busco otra cosa, si seguramente no va a haber, y esto no me gusta, pero pues de algo a nada, ¿no? Pues mejor esto. Entonces, ahí vienen las relaciones tóxicas, viene el círculo de la violencia y desafortunadamente cuando va escalando esto caemos en la codependencia emocional. A nivel psicológico, la codependencia emocional es exactamente, genera en el cerebro lo mismo, una codependencia sin sustancia genera lo mismo en el cerebro que una codependencia de alguna sustancia. ¿Y qué cosa es esto? Al final, aunque la realidad que vive una persona dentro de una relación de violencia es totalmente dañina, duele, lastima, al final la persona, la propia víctima, también encuentra ahí algo que la hace quedarse. Obviamente todo esto está distorsionado, pero encuentra también una situación, encuentra también algo que para su cerebro le dice, bueno, o sea, tal vez no me trata bien. Tengo, por ejemplo, una paciente reciente que tiene una relación bastante terrible y dice, ella reconoce y dice, ya no quiero estar con él, ya no quiero, o sea, no deseo seguir con esta persona, me quiero separar ya, no lo tolero, no quiero nada de esta persona. Sin embargo, cuando esta persona viene y me habla, yo caigo. Y entonces le decía yo, ok, analiza qué es lo que tú obtienes cuando tú dices yo caigo. Dice, es que puede ser que él venga y me hable y me ruegue y esto y lo otro. Dice, o también puede ser al revés, que yo le digo, no, ya vete, ya X, chao, bye, no te quiero ver. Y al rato yo ahí estoy, oye, pero no, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, mejor no, perdón, discúlpame, chalala. Y entonces le digo, sí lo entiendo. Le digo, piensa qué es lo que tú estás obteniendo de ahí. ¿Cuál es el placer que tú estás obteniendo? Y entonces, en este sistema patriarcal nos han enseñado que la mujer debe de competir por los hombres, que la mujer debe de competir ya sea con una mujer o con el hombre, o sea, por ver quién tiene el control y quién tiene el poder dentro de una relación. Y entonces una persona, no todas, pero algunas personas que están en relaciones de codependencia, lo que les hace quedarse ahí también es la sensación de tener poder. ¿Por qué? Porque cuando él regresa diciéndome que no, que perdón, que me baja la luna y las estrellas, aunque yo ya no quiera estar con él, aunque yo sepa que en el fondo ya no quiero estar con él, que yo sepa que ya no hay afecto, que ya no lo quiero, pero entonces en ese momento yo siento que yo gané, que yo tengo el control. Así yo le ruegue, también yo vaya detrás de él y le digo, no, quédate, espérate, no sé qué, chalala. Ah, bueno, se me olvida, aquí sí, también hay una tercera en discordia, ¿no? Entonces, esa sensación de yo gané, yo le gané a la otra mujer, porque se quedó conmigo. No importa que yo haya sido la que le rogó o que él haya sido el que me rogó, al final yo gané. Entonces, las situaciones que viven las personas que desarrollan un síndrome de indefensión aprendida son mucho más complejas que el simple hecho de decir es que no quiere irse. No, es algo muy complejo, ¿ok? Viene desde la infancia y es una estructura social que está hecha para que este síndrome prolifere. Entonces, nosotros necesitamos, siguiente por favor.
Entonces, bueno, ¿cuáles son los síntomas concretos de una persona que puede presentar este síndrome? De inicio vamos a tener conductas o vamos a tener actitudes que van a estar relacionadas con la apatía, con la desmotivación, con la angustia, el miedo a perder eso que aunque no me gusta, pero pues y si no tengo nada, o sea, mejor pues de algo a nada, ¿no? Repito. ¿Por qué? Porque van a ser personas que van a tener un temor terrible al abandono, porque se sintieron abandonados cuando eran niños. Entonces, pues mejor, o sea, aunque esto no me gusta, pero mejor así, así estoy acompañada, ¿no? No estoy sola. Obviamente de ahí se deriva y van a empezar a presentar cuadros de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, de dependencia y también trastorno de estrés postraumático. Porque la persona al rato, como veíamos o como lo explicaba la licenciada, o sea, ya va a venir el golpe, va a venir eso, yo ya no voy a reaccionar, o al contrario, me voy a hacer súper reactiva, ¿no? Y entonces con las otras personas, con mis amigos, no sé qué, y de pronto si alguien veo que mueve el brazo así, yo me voy a… ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya va a reaccionar ante eso, ¿no? Eso y todo lo que genera un síndrome de estrés postraumático también. Obviamente, esta persona tiende a percibir que no tiene el control. Mi paciente siente que ella no puede hacer nada cuando este hombre viene y le ruega y le dice, dice ella, es que yo ya no quiero, pero si él viene y me dice, yo caigo. Entonces ella tiene esta percepción de que no existe en ella ninguna manera de poder rehusarse a decirle a él, no quiero. Entonces, ella está precisamente en esta parte, ¿no? Y obviamente, aunque haya maneras de cómo salir de ahí, las personas no las ven ya no es posible que las vean y obviamente, si no las ven, pues no las toman. Porque además, si por algo dicen, bueno, sí veo la salida, la intento tomar, y en este caso una salida es decir, ¿sabes qué? Voy y pongo una denuncia. Pero por algo esta persona se acerca, qué sé yo, pasa lo que sea, y entonces después dice, no, ¿sabes qué? Mejor no. Esa acción de intentar salir y no lograrlo refuerza el hecho de decir, no hay más opciones, ¿ok? Entonces, siguiente, y obviamente esta sensación de decir, no puedo hacer nada, se sigue haciendo más latente, pero sí hay algo que hacer. ¿Ok? Siguiente, necesitamos aprender a romper el ciclo. Siguiente, debemos de hacernos conscientes de cómo son las dinámicas familiares en las que estamos viviendo. Les digo muchas veces a las personas, estamos acostumbrados a filtrar el mundo en negativo. ¿Y qué quiere decir eso? Estamos acostumbrados siempre a darnos cuenta de lo que no tenemos, de lo que nos falta, de lo que no nos gusta, de lo que está mal. Y ok, está bien que podamos darnos cuenta de eso para poder cambiarlo, pero difícilmente podemos darnos cuenta y podemos verbalizar lo que sí tenemos, lo que sí hay, lo que sí está bien, lo que sí existe, y entre eso está el hecho de cómo nos hablamos entre nosotros. ¿Por qué cada vez que la mayoría de las personas estamos haciendo cualquier cosa, estamos, no sé, en tu casa, en tu oficina, donde tú quieras, y se te cae algo? La mayoría de las personas, no todas, se te cae algo y dices, ¡ay, qué tonta! Y ya vas y lo recoges. Y tú te estás hablando así. Y te ves, ¡ay, es que soy bien bruta!, ¿no? Porque es que esto y porque lo otro. Y entonces tú te estás hablando en negativo. Si tú te estás hablando así, pues claro que él espera a tus hijos o a tus amigas. Aprendamos a filtrar en positivo. Aprendamos recientemente, digo reciente porque no era así, hace unos años, pero entre los hombres está siendo más común. O sea, creo que luego a veces entre ellos seguramente lo hacen a lo mejor de inicio como pues de broma o como con un son de burla, y entre ellos luego están, ay papi, ay gordito, ay cariño, ay no sé qué, ¿no? Y escuchas a las mujeres y son las sarta de barrabasadas que decía hace rato la licenciada y peor, ¿no? ¿Por qué nos hablamos así? ¿Por qué permitimos que otros nos hablen así? ¿Por qué le hablamos así a nuestros hijos, a nuestros amigos? Si se supone que son personas que queremos y que amamos, ¿por qué no nos hablamos con cariño? ¿Por qué no nos hablamos? ¿Por qué decimos, ay, mira, ¿qué te pasó? Bueno, ahora ya sabemos que hablar del cuerpo de las otras personas no tenemos por qué. Porque la otra persona, ¿qué le pasó? Ya sabe lo que le pasó, no tengo por qué venir a decírselo yo, ¿no? La otra persona
O sea, que si enflacó, que si subió, que si se cortó el cabello, que si no sé qué, si mis palabras no van a ser para decir algo positivo, mejor no digo nada. Y ojo aquí, la crítica constructiva no existe, ¿eh? La crítica es crítica. Y la crítica lo único que dice es, ¿sabes qué? Gracias. Ay, es que mira, esto así, pero mira, es una crítica constructiva, ¿eh? O sea, aquí esto podría ser mejor. ¿Por qué no lo haces tú entonces? Si tú crees que eso hubiera sido, pues desde un principio lo hubieras hecho tú. Entonces, no hay críticas constructivas, todas son críticas. Si no sé hablar de una manera propositiva, positiva, que valide a la otra persona, sin cuestionarla, sin juzgarla y sin tener prejuicios al respecto, mejor me quedo callada o callado, ¿ok? Entonces, necesitamos aprender a reconocer cómo están nuestras dinámicas sociales, en la familia, en las escuelas, con mis compañeros, en las oficinas, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos atender entonces, revisar también cómo anda mi autoestima, para que yo vea cómo anda la autoestima de las otras personas y ver si yo puedo hacer algo. No siempre podemos hacer nada o algo por las otras personas, pero a lo mejor hay algo que sí, ¿no? Y cuando yo no sepa qué hacer, yo voy y le pregunto a la persona, ¿cómo te puedo ayudar? Y no asumo que lo que yo estoy pensando y la manera en la que yo estoy creyendo que lo puedo ayudar o que la puedo ayudar es la mejor manera, porque no siempre es así, ¿ok? Y de ahí, obviamente, necesitamos, aquí entramos en la parte del tema de la salud mental, necesitamos empezar a desmitificar y a quitar el tabú de la atención a la salud mental. Porque inevitablemente las personas que crecemos en sociedades violentas, y nuestra sociedad mexicana ha sido una sociedad violenta, y esa violencia ha ido en aumento con la cuestión del crimen organizado y demás, ¿no? En años recientes, nosotros vivimos la violencia y las sociedades que se construyen donde hay violencia, generalmente esa violencia se va a proyectar a todos los niveles sociales y a todas las estructuras sociales, familias, gobiernos, escuelas y demás. Por eso es tan importante tener bien abiertos los ojos y entender que eso nos va a afectar. No tenemos la costumbre de asistir al psicólogo porque no estamos locos. El psicólogo no es para quien esté loco. El psicólogo es para aquellas personas que dicen, híjole, hay algo que yo estoy sintiendo que me está costando resolver, me estoy sintiendo mal, no me agrada cómo estoy y entonces voy ahí para ver cómo puedo mejorar. El médico psiquiatra, ay no, es que eso, no, ya, o sea, no manches, está peor. Además, la medicina, no, eso, o sea, el tratamiento psiquiátrico, no. Eso es fatal. Escuchaba yo hace poco unos jóvenes que decían, no, es que los medicamentos para la depresión lo único que hacen es condicionar tu cerebro y eso está muy mal, mejor fuma marihuana. Y yo dije, uy, no manches. O sea, ¿no? O porque es que la marihuana es mejor porque es natural y además ya es terapéutica. Y yo digo así de, o sea, sí les dije así, y estaban en la calle y la verdad es que sí metí mi cuchara y sí les dije, chicos, los invito a que investiguen. Porque un buen tratamiento farmacológico para una condición de salud mental, lo único que hace es devolverle la vida a la persona, devolverle su bienestar, su funcionalidad y que pueda seguir viviendo. Si tú estás tomando un tratamiento farmacológico y te sientes de la patada, corre a decirle a tu médico para que te ajuste eso. Porque no es así. Si me estoy sintiendo de la patada, entendamos que los tratamientos farmacológicos aquí son personales. Ahí no es como los antibióticos de que uno cada 8 horas por 7 días y ya, no. El tratamiento farmacológico para salud mental es personal, porque todos los organismos son distintos y entonces necesitamos entender que, bueno, vamos a partir de una dosis establecida, pero de ahí pues vamos a ver cómo nos funciona y el médico dirá, no, pues súbele, quítale, cámbiale de horario, cambiamos de medicamento hasta encontrar el que le esté a tu organismo. Para eso necesitamos tener una comunicación constante con el médico. Pero si yo me lo tomo y nunca le hago nada o me lo tomo y a los 3 días lo dejo de tomar y me vuelvo a sentir peor, pues obviamente eso no va a funcionar. Entonces, entender que las dinámicas sociales, la violencia social va a afectar mi salud y mi salud mental y emocional implica esta responsabilidad del autocuidado, del cómo me estoy cuidando y del cómo voy a atender entonces estos dolores emocionales que me pueden llevar a ser una víctima que desarrolle un síndrome de indefensión aprendida o a ser un victimario.
¿ok? Y obviamente de ahí, pues cambiar todo lo demás. Siguiente. ¿Cómo es lo que recordemos que este síndrome es una cuestión aprendida? Es una cuestión que se da a raíz de cómo se construyen las dinámicas sociales. Y como es una cuestión aprendida, entonces lo puedo reaprender. Puedo reaprender eso que me enseñaron, eso que yo creía. Puedo reaprender y puedo reestructurar mis pensamientos y mis ideas sobre las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues de inicio, llevar un esquema de tratamiento terapéutico desde el cognitivo-conductual, que implica reconocer o implica identificar cuál es tu esquema de pensamiento, cuál es tu esquema, cuáles son tus creencias, cómo construyes y cómo identificas y cómo proyectas tu realidad, qué es lo que tú aprendiste del mundo. Pero además que este tratamiento cognitivo-conductual esté también atravesado por la perspectiva de género, porque si no vamos a dar pasos, vamos a dar vueltas en el mismo lugar, ¿ok? De ahí, ¿qué me va a brindar esto? Pues el apoyo emocional, el desarrollo de habilidades de afrontamiento, cambio de estas creencias limitantes del es que ya no puedo, ya no sé para dónde hacerme, ¿no? Nos va a brindar el reconocimiento, la importancia del reconocimiento del autocontrol y el desarrollo de la resiliencia, ¿ok? Pero no una resiliencia desde la psicología positiva del, ay, mira, todo está bien bonito y si lo crees, lo creas, si estás triste, no estés triste, si te sientes mal, échale ganas. No, eso no existe y eso es lo peor que puede existir en el mundo, ¿no? Sino desde una resiliencia que me hace consciente de mi realidad, de mí misma y entonces me hace consciente de cuáles son las estrategias y las herramientas que yo necesito para superar esto. Siguiente. Hay un programa que se ha desarrollado y que se ha venido tratando con población penitenciaria y con población de mujeres, en grupos de mujeres, que se le llama por sus siglas en inglés, el programa STEP, que es el programa de empoderamiento de terapia para sobrevivientes. Y este programa consta de estos 12 pasos. Entonces, cuando tú inicias en un tratamiento terapéutico, ya sea individual o grupal, vamos a recorrer estos 12 pasos, donde la primera y la más importante de las cosas es aprender a identificar la violencia. ¿Cuál es el tipo de violencia que yo he estado experimentando, que yo he vivido a lo largo de mi vida? ¿Ok? Y de ahí, pues, a través de esta cuestión cognitiva, pues identificar los pensamientos disfuncionales para poder modificarlos, aprender a identificar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y entonces cómo eso me lleva a actuar, para entender que si yo actúo quizá de una manera diferente, voy a pensar diferente y voy a sentir diferente, ¿ok? Y entonces de ahí todos estos pasos nos van llevando como de la mano, van llevando de la mano a la persona para que pueda ir recorriendo ese camino y salir de ese lugar de indefensión y salir, pero de una manera más fuerte, más fortalecida, de una manera en la que si sale, ya no regrese, o que si regresa por momentos, que cada vez sean los menos, que cada vez los momentos en los que regresa sean menos, porque también es posible, o sea, al final el desarrollo como seres humanos, el desarrollo emocional, la inteligencia emocional, no es una cosa que ya la aprendiste y ya la dominas para toda tu vida, siempre, no, este es un ejercicio que es un aprendizaje constante. Y entonces muchas veces las personas que van a terapia luego dicen, es que yo ya me sentía bien y de pronto me pasó esto y entonces me vuelvo a sentir mal y entran en pánico porque dicen, es que todo lo que he hecho pues no ha servido de nada y así le digo, un momento, o sea, identifica en este momento por qué te sentías mal, cuánto tiempo te duró ese malestar y piensa en ti, en tu versión de hace un año, de hace 6 meses, cuánto tiempo hubiera tardado en reaccionar. Y me decía una paciente, bueno, si esto me hubiera pasado hace 6 meses, hace un año, pues me hubiera pasado como 2 meses en este malestar. Le digo, ¿cuánto tiempo te tardaste ahorita? 2 días. Ok, entonces sí has avanzado, ¿no? Entonces sí es posible que el malestar y que de pronto todo esto, porque lo aprendí muchos años, porque aprendí a sentirme invalidada muchos años y aprendí que eso estaba bien. Entonces es posible que de pronto en alguna otra situación me cueste trabajo como ir identificando y reaccionar de manera asertiva inmediato. Y yo les digo, o sea, no necesitamos, el cambio no es que ya de la noche a la mañana cambies, el cambio empieza cuando yo empiezo a ser consciente por lo menos de esos momentos
en los que me están invalidando, aunque yo no pueda reaccionar en ese momento. Pero por lo menos que yo diga así de, pasó esto, me dijo esto, y así de, ay, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo me sentí? Que estoy, a ver, no, esto, sí, esta persona me invalidó. O esta persona, esto que dijo, me violentó, o qué sé yo, etcétera, ¿no? Y entonces a lo mejor no puedo reaccionar en ese momento, pero pude ya darme cuenta de algo que a lo mejor antes no había podido. Entonces, todo esto es necesario y es importante que nosotros lo sepamos, porque de esto también depende el cómo nosotras como mujeres aprendemos a identificar la sororidad. Entender que el hecho de que una persona, una mujer esté en una relación violenta, el hecho de que una mujer incluso también sea violenta, porque podemos ser mujeres, pero nuestro esquema de conducta y de actitud es machista, porque así es el sistema. Hay muchas mujeres que ostentan puestos de poder y su conducta con sus subordinados es muy machista. Y hacen y ejecutan la violencia igual que los hombres. ¿Por qué? Porque es lo que aprendieron, porque no había otros patrones, no había modelos de mujeres que ejercieran una autoridad femenina, feminista, ¿no? Ejercían los únicos patrones de identificación, pues eran esos hombres, con esa autoridad machista. Y entonces, pues, ok, así es. Y no es que la mujer quiera ser así, así lo aprendió. Entonces, entender que las conductas violentas entre mujeres y entre hombres van más allá del simple hecho porque la persona quiere ser y es mala onda y es ojete. No, no es así de simple, ¿no? Entender que cuando estamos en relaciones violentas que nos pueden llevar, como lo decía en el peor de los casos, al feminicidio, no es porque ella se quiso quedar ahí. Hay muchas otras cosas que se ven involucradas. Entonces, ojo aquí, les invito con esto a que ampliemos nuestro panorama, a que ampliemos la forma en la que entendemos y en la que comprendemos lo que sucede en la realidad, a que evitemos a seguir fomentando los prejuicios y los estereotipos a través de argumentos que solamente denostan nuestra ignorancia a los contenidos, ¿no? Y entonces mejor que antes de opinar algo que va en detrimento o en el cuestionamiento de la otra persona, mejor me quedo callada, investigo primero y ya después veo si lo que quería yo decir era válido o lo cambio o yo tengo que cambiar mi perspectiva. Yo creo que toda o la mayoría de las personas, de las mujeres que hemos estado, digo la mayoría, no todas, porque pues también hay otras que aunque han pasado, por ejemplo, por unidades de género y eso, también dicen, no, sí, las mujeres, los hombres, bye. Y ahí pues tampoco es la actitud, ¿no? Pero creo que la mayoría de las mujeres hemos pasado por este camino de criticar y de decir, es que ¿por qué ellas y por qué rayan y no sé qué? Y entonces me preocupan más las paredes de lo que me preocupa el cuerpo mutilado de la que acaban de matar. Entonces no es posible que como sociedad prestemos más atención a las cosas materiales, a lo que le sucede a la pared, a la pared que sea. Ay, pero es que es de los negocios. Sí, pero ahí es donde ampliemos nuestro panorama y entendemos de qué se trata eso que está sucediendo ahí. Y no se trata de ir a vandalizar, porque si hablamos de vandalizar, entonces, ¿por qué nadie dice nada y nadie se queja de cuando en los partidos de fútbol hasta se matan ahí porque el equipo contrario ganó, porque la porra me está ahí picando la cresta, según, ¿no? Y hasta se golpean. Sinceramente me da una vergüenza, porque es lo que me da una vergüenza ver las transmisiones de las sesiones de los diputados, cómo se gritan, cómo se faltan el respeto, y yo digo, Dios mío, no es posible que nuestro país y nuestras leyes estén en manos de estas personas que no están profesando lo que dicen. Por eso decía, la perspectiva de género, la igualdad, la equidad, ¿es pose o es realidad? Entonces, seamos conscientes para que lo que digamos en función de esto sea nuestra realidad y no sea una pose nada más. Es válido que yo no pueda entender y que me cueste trabajo, pero si es así, pues entonces me quedo acá y no doy un paso adelante. Y hasta que yo entienda, hasta que yo, como dicen, tenga los pelos de la burra en la mano, entonces ya doy un paso adelante y digo, no, sí, esto no, por esto y por esto y por esto, porque yo así lo creo, porque ya investigué, porque así.
Pero no solamente aquí no se vale el porque a mí me parece y porque yo creo, porque no se trata de lo que yo crea, porque entendemos que estamos estructurados bajo un sistema que nos hizo creer eso y que generalmente lo que nos hizo creer no es lo correcto. Entonces, aprendamos a cuestionarnos nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones incluso para encontrar otras perspectivas, para encontrar otros modos de ser, otros modos de hacer, otros modos de pensar y que a partir de esos otros modos encontremos ahí sí una equidad más tangible, una igualdad, que no se trata de que, ay, pues es que ¿cómo va a ser igual un hombre y una mujer? Si mira, o sea, un hombre tiene esto y la mujer tiene esto otro, ¿no? Y además un hombre es más fuerte que la mujer, y una sarta de tonterías como esa. La igualdad no se trata de eso, la igualdad se trata de entender que somos diferentes y que en esas diferencias todas y todos tenemos los mismos derechos de acceder a las mismas oportunidades. No es que seamos iguales de a ver si mira tú y yo como no, eso no es, eso es ignorancia, ¿ok? Entonces les invito ya para siguiente, para concluir, a que entendamos que en la violencia de género el síndrome de la indefensión aprendida es una constante y seguramente es como la espina dorsal que va a estar presente en cada uno de los casos de violencia. Y lejos de criticar, lejos de cuestionar el por qué o el cómo actúan las personas que están dentro de una situación de violencia, más bien me pongo a analizar cómo es que este síndrome, esta persona, en qué posición, en qué lugar, a qué profundidad de su ser está enraizado este síndrome de la indefensión aprendida. ¿Para qué? Para que a partir de eso yo le pueda dar las herramientas necesarias, reales, que le permitan a la persona salir de ahí, ¿ok? Y bueno, como recomendación, creo que me traje la que no era, pero ya en la segunda, como recomendación yo les invito a todas y a todos que si en algún momento ustedes se han sentido este malestar, donde en sus relaciones, que pueden ser de familia, con sus familiares, papá, mamá, hermanos, tíos, primos, quienes sean, abuelas, abuelos, o en su escuela, o en su trabajo, que si de pronto sienten este malestar, sienten esta sensación de no me agrada, busquen ayuda. Vayan a terapia, busquen atención primera, no lleguen a ese extremo en el que ya no pueden salir, que ya se sienten tan oprimidas. Y si conocen a alguien que está en esa posición, busquen estrategias para poder ayudarle, pero recuerda que la estrategia no es, mira, no es que yo tengo la razón y la otra persona no, sino entender que en su realidad eso es para lo que le alcanza a vivir. Y entonces yo, ¿cómo puedo ayudarle a que esta persona alcance a ver que tiene otras opciones? ¿Ok? Yo puedo ver el mundo, pero yo estoy fuera de la realidad de esa persona, no estoy en su mundo. Y entonces lo que yo le diga con toda mi claridad, para esa persona no va a ser visible, no va a ser posible identificarlo. Por eso es importante la empatía, entender, a veces también empatía entendemos que es que me quito esto y me pongo en los zapatos del otro, no es cierto. No podemos ponernos en los zapatos del otro porque la realidad del otro es distinta. Lo que sí puedo hacer es entender que a lo mejor esa realidad a la otra persona le está doliendo y le está doliendo mucho. Y entonces lo que sí puedo entender y en lo que sí me puedo posicionar es entender el dolor que le puede ocasionar algo. La impotencia o lo que esté sintiendo, sí puedo ser empática con sus sentimientos. Puedo no entender por qué está ahí y eso es válido, está bien, pero no por eso lo juzgo, no por eso lo critico, sino más bien entiendo que estar ahí para esa persona le es difícil salir, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? Sin criticarte, sin cuestionarte, sin juzgarte, ¿ok? Entonces, pues, ¿preguntas, dudas hasta aquí? No, si no hay, a ver por allá, ¿sí? Porque el síndrome de Estocolmo, la persona, pueden ser hombres o mujeres. El síndrome de Estocolmo se reconoce cuando una persona se genera un vínculo afectivo con su agresor
y el agresor puede ser un hombre o una mujer, y la persona que genera ese vínculo puede ser un hombre y una mujer. Aquí estamos hablando principalmente de, en este caso específico, de mujeres que están dentro de una relación de violencia, y cómo esa relación de violencia me genera esta sensación que tiene que ver conmigo, de mi indefensión, de que yo ya no puedo hacer nada. En el síndrome de Estocolmo no se genera el que yo no puedo hacer nada, sino más bien la persona empieza a sentir que esta persona, que el agresor, pues no es esencialmente tan malo, y que además, o sea, puedo encontrar como que, o sea, sí me cuida, ¿no? O sea, sí me secuestró, pero sí me cuida, porque me da de comer, porque no me pega, o me pega poquito, porque no sé qué, pero es muy diferente, o sea, y genero esta idealización, porque es un mecanismo de defensa que tiene que generar el cerebro para entender, para no ver y no entender o evadir la sensación tan terrible de peligro en la que está la persona. Entonces, es un terrible muy grande, es un miedo muy atroz, y si yo lo dejo entrar, es muy posible que a mí sí que le pase algo. Entonces necesito protegerme contra ese miedo que es muy intenso y que no puedo manejar, y entonces lo cambio. Y ese miedo lo convierto en ese afecto, porque así además si yo le doy afecto a esa persona, me trata mejor, entre comillas. Y entonces ahí no tiene que ver con el género. En esta cuestión sí hay una construcción principalmente, le puede pasar también a los hombres, pero es lo menos, es el menos. Generalmente en este caso el hombre van a optar por conductas violentas, y a la mujer le va a afectar la dinámica de violencia familiar y va a representar, o se va a ubicar en este síndrome de indefensión, el sentir que no obtiene ya ninguna oportunidad ni hay ninguna forma de hacer nada. Entonces no va a buscar quererlo, no va a buscar ser más cariñosa, ser más esto para que, no, simplemente se va a quedar ahí porque ella piensa que ya no hay nada más que hacer, sin importar lo que le pase, sin importar cómo le hable, sin importar si ella se levanta o se sienta o habla o no habla. Para ella el maltrato va a ser sin importar lo que pase. En el síndrome de Estocolmo no. ¿Okay? Sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Ok, bueno, pues si no hay más, muchas gracias. Les agradezco a todos. Muchas gracias, y que se oiga más fuerte el aplauso para la psicóloga María Elena Barcelata Lagunes. Le pido que se quede aquí conmigo, no se me vaya. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes a este foro que fue creado especialmente para estos días de activismo. La compañera Eira de la Dirección de Educación Universitaria y una servidora quisimos estos temas que son poco tocados, como bien lo decía la licenciada Margarita, pero que crean un impacto, y que esta sea la semilla que genere más productos y que se vea reflejado en una sociedad, en cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes que pronto egresarán, que sean los maestros que pongan el ejemplo y que marquen el cambio. Muchísimas gracias por su participación, y para no hacer esto más largo voy a dar lectura a cada uno de los reconocimientos de nuestras ponentes. La Dirección de Educación Normal y la Dirección General de Educación Universitaria entregan el presente reconocimiento a la psicóloga María Elena Barcelata Lagunes por haber participado en el foro Levanta la Voz Mujer con la ponencia Sororidad, llevado a cabo en el Auditorio Arquitecto Domingo García Ramos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana el 8 de diciembre de 2023. Jalapa, Veracruz, a 8 de diciembre de 2023, y firma el doctor Gilberto de Jesús Corro Feria, director de Educación Normal, y el maestro Fernando Hernández Cabañas, director general de Educación Universitaria. Pido un aplauso para la psicóloga, por favor.
Bueno, y por otro lado también solamente quiero agradecer a todas y a todos por su presencia, agradecer a las ponentes, excelente, y bueno, espero que se hayan llevado un poquito, algún concepto, eso es lo más importante para nosotras, para la maestra Cristal y para mí, que desde un inicio organizamos todo esto, que ustedes el día de hoy se llevaran algo. Y bueno, la Dirección de Educación Normal, la Dirección General de Educación Universitaria, entregan el presente reconocimiento a Margarita Arellano Hernández por haber participado en el foro Levanta la Voz Mujer con la ponencia Indefensión Aprendida, llevado a cabo en el Auditorio Arquitecto Domingo García Ramos de la Facultad de Arquitectura de la UB el 8 de diciembre de 2023. Igual firma el doctor Gilberto de Jesús Corro Feria, director de Educación Normal, y el maestro Fernando Hernández Cabañas, director general de Educación Universitaria. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a todos y bueno, espero que nos veamos pronto. Gracias a nuestras enlaces de género, que escuche más fuerte el aplauso para nuestras ponentes y a las maestras enlaces de género que de verdad me consta que subieron, bajaron, anduvieron de un lado a otro. Agradecer también a todo el personal de la Dirección General de Educación Universitaria y a todos mis compañeros de la DEN, de Educación Normal, que también estuvieron apoyando, a los ingenieros allá en el audio. Quiero pedir aquí la presencia de la maestra María del Carmen Fabián Alemán, que viene en representación de la maestra Jovita Martínez Rivera, titular de la unidad de género de la Secretaría, para que, aprovechando que están aquí también nuestras ponentes y nuestras enlaces de género, proceda con las palabras de clausura simbólica del cierre de este gran foro Levanta la Voz Mujer. Gracias, maestra, por acompañarnos y por favor, si quiera ya, aquí donde usted guste. En nombre de la maestra Jovita Martínez Rivera, nuestra titular de género de la Secretaría de Educación, le agradece este espacio que se realizó a través del foro Levanta la Voz Mujer. Le agradece a las autoridades que estuvieron aquí presentes también con nosotros, a ustedes enlaces de género, a nuestras ponentes, por abrir este espacio tan importante para cada uno de nosotros. Y como dice la maestra, o todos los que participaron, llévense algo, llévense a reflexionar, llévense a cuestionar y sobre todo a empoderarse, y no empoderarse de esa forma negativa, sino de esa forma de hacer valer sus derechos, hacer valer su dignidad como persona que tenemos cada uno de nosotros. Y jóvenes que están estudiando para ser docentes, son formadores, para cuando el día de mañana ustedes sean la autoridad frente al aula, sean y apliquen la perspectiva de género. Es tan importante que ustedes, cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para hacer mejor nuestra sociedad, nuestra cultura y de una u otra forma ir avanzando poco a poco. Bien lo dijo el maestro Uscanga, tal vez sí demora 10, 20 años, pero si ponemos cada día nuestra forma de ver la vida con esa igualdad, con esa prevención de la violencia, partiendo desde nuestro ámbito familiar y trasladarlo a donde estamos laborando, estudiando, y poco a poco ese cambio cultural se va a dar, tengamos fe. Por eso también estamos las instituciones, la unidad de género, cada día pues trabajamos juntos de la mano con los enlaces de género y con todos los servidores y servidores públicos para ir cambiando esa cultura, una cultura de paz. Los 16 días de activismo no es solamente esos 16 días, sino es todos los días, todo el día. Y también más bien debemos de hacer sinergia entre hombres y mujeres para lograr la igualdad. No es una competencia, es un trabajo de equipo, es un trabajo que debemos de hacerlo juntos, hombres y mujeres. Bueno, doy ya al terminar este foro, siendo las 12:56, damos por concluido el día 13 de los 16 días de activismo. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, maestra. Qué bonitas palabras. Y es así como terminamos esta gran mañana de trabajo, este foro Levanta la Voz Mujer.
y como dice la maestra, que cada quien se lleve algo y con algo que reflexionemos. Es bastante lo que se ha hecho aquí. Muchas gracias a todas y a todos. Les doy la más cordial agradecimiento. Buenas tardes, felices fiestas.